Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Y ya estoy conectado al Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo Centro en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al Centro en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con Centro en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con Centro en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. Centro en Vivo, unidos en una sola señal. Buenos días. En esta ocasión el tema que vamos a abordar en el presente módulo tiene que ver con elementos vinculados al marco de género y a cómo podemos entender el enfoque de masculinidades como una herramienta que metodológicamente ayuda y apoya a la perspectiva de género en la materia educativa principalmente. Voy a comenzar con una autopresentación. Mi nombre es Jorge Yáñez. Soy licenciado en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y estoy especializado en estudios avanzados de género y política por parte de la Universidad de Granada, España. Entre otras posibilidades, he sido cofundador del Grupo 21 de Amnistía Internacional y vicepresidente nacional de diversa agrupación política nacional feminista. También he tenido ocasión de participar en procesos legislativos como coautor del reglamento al Parlamento de Mujeres de México y asesorando en diversos momentos a la Comisión de Equidad y Género y de Igualdad de Género posteriormente en la Cámara de Diputados de México. En términos también de asesoría, pues he podido participar en la actualización al diagnóstico sobre derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2007 en el capítulo de mujeres y también apoyar en otros aspectos relacionados como el estudio en embarazo de adolescentes con el grupo focal de ONU Habitat en el año 2010 y también presentar dentro de algunas publicaciones bibliográficas el Manual Teórico Metodológico para la implementación del enfoque de masculinidades en las políticas públicas y otras publicaciones anteriores como la politización alternativa de hombres comprometidos con la equidad de género y la participación política del movimiento feminista en México. En la actualidad, y ya para cerrar, he tenido también ocasión de trabajar muy de cerca en la administración pública. Recientemente fui el primer hombre en calidad de presidente del Consejo Consultivo del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, lo cual me parece que para el tema que vamos a abordar es muy importante porque marca una señal de cómo es necesario que los hombres también nos involucremos en el tema de género, que no es un tema como se estereotipa solamente de mujeres y que tiene que ver con igualdad para todos y para todas. Así es que comenzaría con el presente módulo. El presente módulo lo he dividido en 6 ejes principalmente, que tienen que ver con el marco de la teoría de género, porque con ella podemos explicar todo lo que posteriormente se va enlistando, algo sobre el principio de igualdad, también analizar la parte de la perspectiva o enfoque de género, el enfoque de masculinidades, entonces para tener una visión más clara de cómo se articula en términos institucionales, el elemento de pedagogía de la igualdad y cómo baja esto finalmente en la política educativa de nuestro país. Así es que pues voy a comenzar con el primer punto que tiene que ver con la teoría de género. La teoría de género comienza a trabajarse en nuestro país después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer llevada a cabo en 1995 en Beijing, China, en donde se adopta una plataforma de acción mundial y México como Estado parte asume el compromiso
de comenzar a implementar en la política pública el enfoque de género. La perspectiva de género, teóricamente hablando, la podemos encontrar en los postulados de la académica Joan Scott, que es la primera en introducir el término, y después diversas académicas en nuestro país comienzan a diseñar propuestas modélicas sobre cómo incorporar esto de una manera más concreta, instrumentalizarla y posteriormente analizar esquemas de medición de la misma. La teoría de género entonces abarca varias herramientas metodológicas y impacta a todos los planos de relación humana entre hombres y mujeres. Este lenguaje a veces a muchos les parece novedoso, pero es importante entenderlo porque es parte de algo que ya no tiene vuelta atrás y que vamos a seguir implementando cada vez más, porque nos ayuda a reducir las brechas de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres y sus posibilidades de desarrollo social. Por lo tanto, la perspectiva de género habla de un análisis de género. Un análisis de género no es otra cosa que una evaluación que se realiza en determinado contexto o momento o espacio o proceso social en términos de analizar cuál es la situación que viven hombres y mujeres. ¿Existen o no asimetrías por el género? ¿Existe discriminación? Y a partir de este análisis que se realiza ayudándose de diferentes herramientas, es posible presentar una propuesta que resuelva de alguna manera este tipo de inequidades. Lo podemos poner con un ejemplo muy concreto. Si en una escuela yo aplico un análisis de género, lo que voy a medir, por ejemplo, es si existe el mismo trato para los niños que para las niñas, si existe el mismo número de profesores varones que de profesoras y si ocupan los mismos cargos de dirección, si existen problemas de acoso, de hostigamiento, si existe violencia de género, si las situaciones se dan de una manera igualitaria, y eso solamente hablando del espacio educativo, aún no entrando a los materiales y a los textos, como veremos más adelante, exige una evaluación y una transformación en sus estructuras porque tienen una perspectiva enteramente sesgada y androcéntrica. Por lo tanto, el enfoque o la perspectiva de género es una orientación o reorientación que se hace de la manera de dirigir, de gobernar, de educar y de transmitir conocimiento. Se utiliza el criterio que conocemos como transversalidad. La transversalidad es una herramienta que nos ayuda precisamente a que el enfoque de género y, como veremos después, el enfoque de masculinidades pueda pasar, como lo aprendimos en geometría, transversalmente en todas las estructuras institucionales y permita con ello que permee esta visión en los documentos, en los códigos de interacción cotidiana, en los procesos y en los diferentes elementos que dan todo un andamiaje y una estructura a un sistema determinado. Por lo tanto, la perspectiva de género se vuelve una herramienta fundamental. Este instrumento, que como mencioné hace un momento, tiene su despunte en la década de los 90 del siglo pasado, del siglo XX, a mediados. No olvidemos que fue en 1995 cuando se lleva a cabo la Cuarta Conferencia Mundial. Implicó que ya los Estados parte no solamente ratificaron estos compromisos de la Plataforma de Acción Mundial, sino que empezaron a evaluar posibilidades para aterrizarlo en los diferentes programas, servicios, productos legislativos y condiciones de acceso a la justicia. Es decir, tiene que impactar a los tres poderes de la Unión. Y como Estado parte, también tiene que presentar informes periódicos de los avances ante Naciones Unidas. México es parte de ese concierto de las naciones y asumió ese compromiso. El enfoque de masculinidades, como podemos ver, mantiene una relación directa con la perspectiva de género. Esto es importante precisarlo, no compiten. El enfoque de masculinidades no se entiende sin la perspectiva de género. El enfoque de masculinidades es una herramienta que va a ayudar a proporcionar la visión sobre problemáticas, necesidades y propuestas de resolución a estas problemáticas en la población masculina. Y esto es importantísimo en el tema de la igualdad. ¿Por qué? Porque no existe un mundo de hombres y un mundo de mujeres. Porque interactuamos todo el tiempo, porque son parte de nuestras familias, de nuestras compañeras de trabajo, de nuestros
amistades, de nuestras relaciones de pareja, de nuestras relaciones vecinales. Hombres y mujeres mantenemos una relación en donde estamos imbricados todo el tiempo. En ese sentido, es importante ver que las necesidades o los problemas que impactan a unas tienen una repercusión en los otros y viceversa. En los hombres, lo que afecta o impacta de manera positiva o negativa también repercute en la vida de las mujeres. Por eso es importante hablar más de igualdad, para no sesgar visiones. Esto es parte de lo que nos proporciona el enfoque de masculinidades, nos aporta datos duros. En materia de política pública hablamos de datos duros cuando tenemos información concreta, que no se cae, que no es endeble y que permite sustentar posteriores procesos, incluso de planeación estratégica o de presupuestación. También es importante mencionar que se han llevado a cabo varias propuestas pedagógicas para incluir este enfoque, obviamente a título de propuestas piloto, y a partir de ahí se ha venido analizando cuál ha sido el impacto y cuál ha sido la recepción. Tenemos claro que todavía falta mucho que trabajar en la materia de sensibilización antes de pasar a capacitación. Sensibilización es cuando uno asume las cosas sin que se las impongan, sino por convencimiento, porque uno cree y entiende los alcances que puede tener. La capacitación es la parte teórica que nos ayuda a tener argumentos, herramientas y soportes teóricos para explicar aquello que estamos planteando. También es importante tener claro que hay materiales y hay aspectos que van dirigidos al alumnado y otros que van dirigidos a la docencia, es decir, a la parte magisterial. No se puede trabajar solamente con un lado, y aún así intervienen una serie de actores importantes, como las asociaciones de padres de familia, que debería de ser, por cierto, de padres y madres de familia, ya que las madres son las principales que están ahí presentes y parece que se invisibiliza incluso el nombrarlas. Y partimos de una base muy concreta: lo que no se dice, lo que no se habla, no existe. Por eso es importante nombrarlas. Como esto, parte que menciono, no solamente es la institución, la secretaría o el ministerio en el ramo el que tiene que intervenir. En estos materiales juega un papel fundamental el alumnado, porque lo va a aplicar. Pero si los docentes y las docentes no lo tienen claro tampoco, en el momento de las dudas o en el momento de replantear transformaciones culturales, que son las que llevan más tiempo, que son las que nos cuestan más trabajo porque implica reeducarnos, es en donde vamos a tener que apostarle más a que haya una mayor sensibilización y capacitación de nuestros maestros y maestras. La vertiente que se identifica entonces como enfoque de masculinidades, históricamente parte de lo que conocíamos como men's studies o estudios sobre los hombres, que surgieron en universidades angloparlantes y que analizaban estudios de caso, problemáticas y diferentes situaciones, incluso la respuesta que los hombres estaban teniendo frente al avance de las mujeres en el ámbito de lo público y en otras esferas que estaban totalmente monopolizadas por varones, por circunstancias incluso no planificadas, sino por las mismas necesidades de desarrollo socioeconómico. En ese entendido, para muchos la palabra masculinidades no comunica gran cosa. Por eso puede ser más preciso hablar del término estudios de género en los hombres, porque se entiende a qué van dirigidos. La palabra masculinidades a veces puede presentar confusiones. También se habla de nuevas masculinidades. ¿De qué hablamos? De que existe un modelo tradicional o hegemónico, que es el que hemos conocido, y todas las demás propuestas, es decir, ensayos, pilotajes, posibilidades modélicas, son las otras masculinidades. Es muy importante tener claro lo que es la masculinidad. La masculinidad es conducta, es comportamiento. No tiene que ver con imagen masculina, y eso es importante diferenciarlo. Tampoco tiene que ver con orientación sexual. Tiene que ver con la conducta, es decir, cómo nos relacionamos con la otra mitad de la población mundial, las mujeres, que siempre están en nuestras vidas, y con otros hombres, hijos, compañeros, etc. A partir del análisis de esas relaciones, si son igualitarias o jerárquicas,
es cuando podemos empezar a analizar propuestas de masculinidad. ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos misóginos, violentos, homofóbicos, cerrados? ¿O nos abrimos a elementos más democráticos, de negociación, de diálogo, de posibilidades de llegar a acuerdos flexibles? Esa es la propuesta de las masculinidades o de los estudios de género en los hombres. Por otro lado, hay que mencionar que hay diferentes escuelas. En el caso de nuestro país, ha tenido mayor impacto aquellas que parecen a veces de carácter reactivo, como son los grupos que trabajan el tema en contra de la violencia de género. Pero también hay muchos grupos que trabajamos sobre otros temas que tienen que ver con paternidades, que tienen que ver con pedagogía de la igualdad, con democracia paritaria, con conciliación familiar y laboral, etc. El tema de las masculinidades es como el tema de género, en estudios de género en las mujeres, es un tema que da para muchas posibilidades, que se subdivide en rubros o en áreas. Y eso es importante también no perderlo de vista. Hay también grupos de corte profeminista que lo que hacemos es precisamente respaldar la agenda de la igualdad de género y potenciar muchas cosas en la parte que nos corresponde según donde estemos colocados de manera estratégica. Aclarado esta parte, es también importante delimitar algunos otros aspectos. Hay autorías también de corte académico, no todas apoyan el tema de la igualdad de género. Hay muchos grupos, muchas organizaciones y muchos académicos que solamente tienen el interés de documentar o de registrar situaciones o problemáticas que viven los hombres. Pero de ahí a asumir compromisos hay una distancia muy grande. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque si queremos empezar a trabajar este tema, debemos de no perder de vista que no es solamente un tema teórico, que no puedo llevar una doble vida, tengo que aplicarlo en mi vida cotidiana, y ahí es donde viene el reto más difícil. También las compañeras que han trabajado esta parte en subjetividad han debido transitar por la misma ruta. Tiene que haber congruencia entre lo que uno habla y cómo lo vive. Y ahí es donde rebotan muchas cosas de nuestra educación que todavía no tenemos trabajadas y que necesitamos comenzar a incidir, cambiándolas. La incorporación, como vemos, de la perspectiva de género en el área educativa, que es en donde me quiero centrar porque es además la materia que nos interesa, ha tenido un avance muy importante en el gobierno federal porque ha sido asumida desde aproximadamente unos 20 años, es decir, en el marco de este decenio de las conferencias de la década de los 90. La década de los 90 es un periodo donde se lee a las conferencias mundiales de Naciones Unidas como el mecanismo para comenzar a llegar a acuerdos entre los Estados parte. Por eso pueden ustedes ver que en estas conferencias de esa década se llevan a cabo sobre temas estratégicos, sobre niñez, sobre medio ambiente, sobre población y desarrollo, sobre la mujer, sobre derechos humanos, etc. Ese es el mecanismo y es como comienza a trabajarse. Pero de ahí a decir que temas como paridad educativa o pedagogía de la igualdad se han implementado, todavía no podemos afirmarlo, porque es parte de un proceso. Además, es importante también situar en los antecedentes, porque es necesario enmarcarlos, que tenemos establecido como uno de los principios el de la igualdad de género en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el tema de la igualdad en el artículo 3º constitucional. Y esto, que es nuestra ley fundamental, es muy importante. Estos cambios, además, obedecieron a un proceso histórico. Cuando se lleva a cabo la primera conferencia mundial sobre la mujer en la Ciudad de México en 1975 y se declara el decenio de la mujer por Naciones Unidas, era necesario hacer modificaciones a los cuerpos normativos, a las leyes, para que precisamente hubiera coherencia entre lo que se iba a llevar a cabo y lo que estaba presentando el Estado o el país sede, México. Entonces se llevan a cabo ese tipo de transformaciones y se emiten cambios y jurisprudencia donde se incorpora el principio de igualdad. Es importante también dejar claro esto. Hablamos de igualdad de género, que tiene una especificidad a diferencia del principio de igualdad en amplio.
Sí. Otro aspecto que también me parece relevante, que lo van a notar, es que antes se manejaba mucho el término equidad y ahora se habla del término igualdad. Y esto se emplea no porque ya hayamos alcanzado la igualdad. La equidad es una antesala o un paso previo para llegar a la igualdad. Antes ustedes pueden ver que en las cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta, la de Diputados y el Senado, se hablaba de la Comisión de Equidad y Género. Ahora se habla de la Comisión de Igualdad. Y esta es la tendencia. Decía el filósofo griego Aristóteles que la equidad es más perfecta que la justicia. La equidad finalmente es un principio que reconoce que existen situaciones dispares entre todos y todas y se buscan dar mínimos para nivelar. La igualdad ya aspira a que tengamos las mismas oportunidades de desarrollo, todos y todas. Y voy a citar esta parte, como menciona nuestro texto, y como se menciona, sobre todo en la Plataforma de Acción Mundial, que en el parágrafo B, en los apartados 69 al 88, que tienen que ver con una de las dos esferas de especial atención, que es la educación, es lo que refiere. La educación es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable para lograr los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz. La educación no discriminada beneficia tanto a las niñas como a los niños y de esa manera conduce en última instancia a relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres. Algunos de los datos clave es que a partir de que se asumen estos compromisos, ustedes se van a encontrar con documentos que luego dicen Beijing más 5, Beijing más 10, Beijing más 15. Esto quiere decir revisiones quinquenales a los compromisos asumidos en la Plataforma de Acción Mundial en 1995, a 10 años, a 15 años, que son los informes que presenta el Estado mexicano en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas. Y todo esto es un proceso que nos va llevando a resultados importantes, ¿no? El dato yo creo que duro es que México, en materia de educación superior, marcaba un 25% de cobertura con igualdad de acceso entre hombres y mujeres. Pero no perdamos de vista una cosa. Aquí es como un análisis más fino. Una cuestión es el acceso a los espacios donde se adquiere el conocimiento y otra distinta es que haya igualdad de condiciones, las mismas oportunidades e incluso cuando egresan las mismas oportunidades en el mercado laboral. ¿Cuántas también ejercen? Es decir, van generando trayectoria en aquello que se graduaron y quienes no lo hacen porque por lo general contraen matrimonio y se deja precisamente para un lado la parte formativa. Todo esto es analizar esos puntos medulares. También en un siguiente momento, estamos hablando de la década ya del 2000, Naciones Unidas establece lo que se le conoce como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se establecen y se marcan las metas de desarrollo del milenio. Compromisos sumamente ambiciosos, con tiempos muy claros, en donde se tenían que alcanzar estándares a veces muy elevados que no contemplaban otros aspectos. Ejemplo, erradicar el problema del VIH-Sida a nivel mundial. No se alcanzó la meta. Reducir los niveles de analfabetismo en todos los países. No todos los países alcanzaron ese objetivo. Entonces, fue una manera de empujar las cosas, pero que además evidenció algo muy importante, que no todo dependía de compromisos o de buenas intenciones, también dependía de que los gobiernos asumieran obligaciones, la más importante, invertir en temas medulares como la educación. Y eso quiere decir presupuestar adecuadamente para que la educación no se vea restringida ni limitada como una de las posibilidades de desarrollo social. También es importante situar, para conectarlo con el tema de género, el proceso que estaba viviendo México a nivel institucional. Aproximadamente a finales de los 90 es cuando se establece el PRONAM, el Programa Nacional de la Mujer. Este programa dependía de la Secretaría de Gobernación. Estamos hablando de 1997 y era un programa que dependía a su vez de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Con cierto tiempo, 2 años después, se establece la Comisión Nacional de la Mujer y ya pasa de ser de un programa a una comisión,
la Conmujer. Duró también muy poco tiempo, hasta 2001, que es cuando se instaura el Instituto Nacional de las Mujeres. Atravesando un debate muy álgido, el principal, ¿por qué un Instituto de las Mujeres y no una Secretaría de la Mujer? Pues por la sencilla razón de que una Secretaría de la Mujer, al ser par con las otras secretarías, no las puede mandatar para que incorporen el enfoque de género. Un instituto tiene la posibilidad de transversalizar la perspectiva de género y se necesita que esté por encima de las demás secretarías para que pueda bajar, como decimos cotidianamente, el planteamiento y ser certificadas y comenzar a trabajar en política pública, en materia, cualquiera de las materias, educación, trabajo, seguridad pública, medio ambiente, cultura, lo que ustedes gusten, pero con un enfoque que contemple las realidades de hombres y de mujeres. Este es, a grandes rasgos, el proceso que hemos vivido en términos de estructura, en términos de qué andamiaje institucional es el que nos respalda. Pueden ustedes observar, por ejemplo, en una tabla, es un cuadro comparativo del lenguaje, el lenguaje que emplea cada una de las administraciones desde que comienza a trabajarse en el Plan Nacional de Desarrollo el tema de género. Y esto, como ustedes pueden ver, es a partir del sexenio de 1989 a 1994, es decir, cuando estaba como jefe del Ejecutivo el expresidente Carlos Salinas de Gortari, incorpora en el punto 6.22 en el aspecto educativo la promoción del tema de la igualdad. El cambio se puede advertir en el posterior periodo administrativo que le corresponde al expresidente Ernesto Zedillo, que marca igualmente en el periodo 95-2000 este proceso, y el lenguaje va modificándose también, moderar la desigualdad que permita un despliegue de las capacidades. El siguiente sexenio, que es el del expresidente Vicente Fox Quesada, está enmarcado en una política más amplia que la que él denominó la revolución educativa. Y en ese marco, en su Plan Nacional de Desarrollo, que ustedes pueden revisar de una manera pormenorizada, pueden notar que se hablaba igualmente de equidad social y educativa. Después, en el siguiente periodo, el del expresidente Felipe Calderón, se establece también el tema de la igualdad de oportunidades para reducirlas y para trabajar mucho también en el acceso igualitario de hombres y mujeres en los diferentes espacios y niveles educativos. El actual sexenio, el del presidente Enrique Peña Nieto, también contempló en su Plan Nacional de Desarrollo, no perdamos de vista, que es el primer documento que elabora en política pública un jefe del Ejecutivo una vez que asume el cargo, al inicio de su sexenio. Y a partir de ahí se despliegan programas en cada una de las áreas. En este Plan Nacional de Desarrollo lo que establece son 6 estrategias muy amplias, pero ya habla del enfoque transversal y de incorporar la perspectiva de género. Como pueden ver, el lenguaje ya está asumido, ya no es optativo, y es importante que comencemos a manejarlo como un aspecto cotidiano. Institucionalmente, ¿cómo se instrumenta? Ya decíamos que tenemos ya un Instituto Nacional de las Mujeres, pero en el año 2006 también se emite una ley general de igualdad entre hombres y mujeres. Y esto es muy importante porque ahora tenemos un programa nacional de igualdad, el ProIgualdad, que dura igualmente un sexenio, y tenemos la obligación de ir generando un sistema nacional de igualdad, que es la tendencia actual, para que todos los estados y entidades de la República comiencen a trabajar de manera coordinada el tema. ¿A quién le corresponde observar que esto se cumpla? A la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todo eso por mandato de ley, por la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Este ProIgualdad, que fue publicado, como les mencionaba, el reciente en 2013, ya habla también de esta implementación del rubro de educación con calidad, que es parte de la política que, como veremos, está asociado a otro de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el siguiente mecanismo que trabaja Naciones Unidas. También me parece fundamental que rescatemos otro documento.
Así como les he hablado de la pertinencia de que existan datos duros, es importante que conozcamos, en términos de fundamentación, qué nos enmarca para que nos sirva de apoyo para impulsar estos temas. Y uno de ellos es también la Ley General de Educación, que nos establece en el artículo 8 los criterios que orientan a la educación para el Estado mexicano y para los organismos, desde luego, descentralizados, pero sobre todo hace hincapié en formación, más bien eliminar la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce en contra de mujeres y de niños. Asimismo, como estos criterios que se implementan, se sigue trabajando y en el 2010 también la Secretaría de Educación Pública emite un acuerdo, el Acuerdo 592, que muy probablemente conocen casi todos y todas, y que nos sigue ampliando el marco de posibilidades para que este no sea un tema en el aire ni optativo, pero que tenga un cimiento importante. Y ahí se establece que la educación básica tendrá dos objetivos importantes, que son los que cito, además de los otros que contiene. El 1.8, favorecer la inclusión para atender a la diversidad, y 1.9, incorporar temas de relevancia social. Es decir, permite la posibilidad de trabajar el enfoque de género y el enfoque de masculinidades. Llegando a la fundamentación más reciente. Nuestro país, nuestro sistema jurídico mexicano, está muy vinculado también, como parte de ese sistema, con los compromisos internacionales que México asume, es decir, los que derivan de Naciones Unidas. En 2015, en septiembre de 2015, es cuando se plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 compromisos, 169 metas para alcanzar y para ser reportadas 15 años después. Van a evaluarse en 2030. Busca de alguna manera cumplir lo que no pudieron los objetivos de desarrollo, los objetivos inicialmente de desarrollo del milenio que se marcaron en la década del 2000. Entonces va a pretender darle una mayor celeridad. Y los puntos 4 y 5 son medulares. El 4 es el que tiene que ver con educación de calidad y el 5 con igualdad de género. Entonces, este es nuestro marco que no debemos de perder de vista, porque hay que presentar resultados de estos objetivos de desarrollo sostenible e implica a veces entrar a marchas forzadas y abrir nuevos debates y nuevos temas. Uno de estos temas es precisamente el que tiene que ver con conciliación familiar y laboral y que tiene que ver con las obligaciones que se establecen en el tema de cuidados. Este tema es muy importante. No solamente quiénes cuidan y cuánto tiempo dedican, es decir, lo que ya sabemos, quiénes cuidan en los hogares a los menores de edad, a los adultos mayores y a nuestros familiares que están con problemas de salud o que tienen una discapacidad. Esos trabajos no se remuneran, están invisibilizados, están como datos en cuentas satélites, por supuesto, pero obviamente no entran en la cuantificación del Producto Interno Bruto. Ese trabajo es muy importante, pero ¿con qué calidad lo estamos dando? Porque se tiene que improvisar ese trabajo y ese tema, y se tiene que llegar a acuerdos o arreglos familiares, como les denominamos, para que esto se supla. El tema implica muchas cosas, entre ellas capacitación, y entre ellas apoyos por parte del gobierno. Es el tema de las agendas de derechos humanos, todas, el tema de cuidados. Es uno de los momentos más interesantes porque todos tenemos en casa familiares con estas características y ¿quién termina dedicando ese tiempo? Que además es un tiempo que desgasta, humanamente hablando. En un primer balance creo que es posible notar que hay una cierta evolución en los planes nacionales de desarrollo. Cuando se publica, por ejemplo, como les mencionaba, la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres en el 2006, en esa legislatura, estamos hablando de la 60ª, se emite en la siguiente, en la 61ª, el primer presupuesto dirigido a igualdad de género para todas las secretarías de Estado. Y el Instituto Nacional de las Mujeres comienza a realizar un trabajo de sensibilización, también con los hombres. Quizá hayan conocido esas famosas campañas de hombres contra la violencia, que además son importantísimas, porque nos coloca a los hombres como copartícipes de un proceso,
y porque descentra esa visión estereotipada de es un tema de mujeres, es un tema de todos y de todas. En voces de líderes de opinión y de portavoces que trabajan el tema, y eso fue muy importante, pero también comenzó a certificar a otras instituciones para que cumplieran con normas oficiales mexicanas en el tema de igualdad de género. Eso es mucho del papel que ha venido realizando el Instituto Nacional de las Mujeres en sus 3 administraciones que ha tenido hasta la fecha. El tema de pedagogía de la igualdad. ¿Qué entendemos por eso? Es un campo de propuestas igualmente que está sustentado en la perspectiva de género y en el enfoque de masculinidades, y es cómo se nos educa o cómo educamos a nuestros niños y a nuestras niñas. Uno de los grandes problemas que siempre sale a la luz es el tema de la violencia de género y antes también el tema de la violencia intrafamiliar. Me refiero históricamente, el trabajo no es que haya desaparecido. Y estos temas es importante reflexionarlos porque no se apuesta lo suficiente presupuestalmente hablando en el trabajo preventivo. ¿Cuánto gasta un Estado en condiciones de su sistema de justicia cuando estos problemas que tienen que ver con demandas penales, demandas civiles, juicios familiares, determinación de guardia y custodia de hijos e hijas, en donde lo último que en realidad interesa, cuando hay diferencias entre cónyuges que se están separando, es el bien superior del niño y de la niña, que lo marca la Convención Internacional de Derechos de la Infancia de 1999, y debería ser lo más importante, y es lo último que se contempla. En la medida en que se apueste a trabajar ese tema y en que se etiqueten recursos también para educar a nuestros niños y a nuestras niñas sobre cómo resolver diferencias a través de estos mecanismos que ya mencionamos de diálogo y de acuerdos, no voy a mentir de que va a desaparecer el problema de la violencia, pero sí van a decrecer los niveles. Y vamos a tener un cambio entre agentes productores de violencia o potenciales, a tener personas que tienen la posibilidad de darse un segundo tiempo para resolver sus diferencias, dialogando y apostándole más a mecanismos igualitarios. Ese es un tema al que vale la pena considerar. ¿Qué más podemos mencionar? Es importante trabajar el principio de mixitud. La mixitud es el carácter mixto de los espacios. Uno de los grandes problemas, y lo centro en un caso concreto, es que las comisiones en las cámaras, es decir, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, los congresos locales, tienen comisiones ordinarias y comisiones especiales. Estas comisiones trabajan asuntos temáticos o por área, salud, trabajo, educación, etc. Y siempre hay comisiones de igualdad de género, con una nula presencia de hombres, legisladores. Y ocurre el fenómeno contrario también en los otros espacios. ¿Cuántas mujeres están en las comisiones de puntos constitucionales o la que tiene que ver con Hacienda, donde se toman las decisiones económicas? Casi no hay. Entonces parece que son las comisiones de los hombres y las comisiones de las mujeres. Tenemos que aprender a generar equilibrios mandatados por ley en esos espacios, porque no es solamente llegar, sino cómo equilibrar esos espacios y que tenga un reflejo lo que conocemos como paridad horizontal en estos temas, no solamente paridad vertical. Otro punto nodal que creo que es importante que no perdamos de vista en este tema es, además de esto de invertir mucho en educar con el mecanismo de pedagogía de la igualdad, es el tema de embarazo de adolescentes. Y este es un tema álgido para muchos, pero es importante poner el dedo sobre la llaga. Las chicas no se embarazan por sí solas. Y siempre quien interrumpe el proyecto de vida son ellas. Los chicos siguen estudiando. Es necesario cuando se trabaja este tema no solamente en educar a las mujeres jóvenes, a las adolescentes, también es necesario educar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Porque tienen una perspectiva muy curiosa sobre una cierta tipología de las mujeres, como para qué y en qué momento, que por supuesto no existe, es parte de su imaginario. Y es necesario enseñarles a ser responsables y a tener precisamente prevención en estos temas.
porque lo que traen, y a veces eso es donde entra la parte complicada, es como estar uno compitiendo desde la parte de la escuela con el discurso de casa, con el discurso de los progenitores varones. En este tema, que además los índices son muy altos de embarazo en adolescentes, hay que apostarle a la prevención, y la prevención tiene otra palabra: educación. Dar elementos, herramientas, una visión más clara y trabajar de otra manera el aspecto de la responsabilidad. El lenguaje incluyente es fundamental. Los materiales educativos no basta con que solamente usemos el masculino genérico y el femenino genérico, que la Real Academia de la Lengua Española ya lo aprobó como permisible. El las, los, compañeros, compañeras. Es necesario emplear otros términos, por supuesto, como los neutros, como los cargos. El lenguaje incluyente no es una cuestión estrictamente gramatical, habla de reconocer identidades. Y la otra mitad de la población tiene derecho a ser nombrada de la misma forma. Repito, hay que visibilizar, porque lo que no se nombra no existe. Ese es un gran tema, pero además en ese gran tema es necesario generar referentes. Yo los invito a que analicen los libros de texto gratuitos, que son los oficiales que se distribuyen en todas las entidades federativas. ¿Cuántos referentes de mujeres hay en temas torales como historia, literatura, ciencias? Las mujeres también son generadoras de conocimiento, no solamente reproductoras. Implica mostrar el mismo número de referentes masculinos que femeninos. En la medida en que esa parte de los materiales, de los equilibrios en el profesorado y de las mismas condiciones o derechos para el alumnado sean una realidad cotidiana, es decir, los códigos de interacción diarios, estaremos hablando de que estamos trabajando realmente en materia de igualdad y en materia de pedagogía de la igualdad, porque hay que tocarlo desde diferentes frentes. Un último punto nodal que me parece también muy pertinente mencionar es que debe haber equivalencias en el profesorado. Ya lo mencioné también en las asociaciones progenitoriales. Son nuestros referentes, son los primeros modelos de los cuales tomamos o reproducimos las cosas, para bien o para mal, nuestros padres y nuestras madres. Es necesario que la igualdad se vea diariamente, no solo cuando tocamos el tema y después regresamos a la misma realidad. Si esto no se trabaja, seguiremos demorando los resultados que se tendrán que presentar cuando se evalúe la política educativa. También es necesario que en esta política pública, en donde se tocan estas etapas de diseñarla, implementarla y evaluarla, se le apueste mucho a la última parte. En nuestro país lo último que se hace es medir impacto. Y medir impacto quiere decir evaluar resultados de esos programas, de esos servicios que fueron presupuestados por el erario público, por nuestros impuestos. ¿Qué quiere decir cuando evaluamos resultados? ¿Cambiaron realidades o siguen igual? ¿Se modificaron los mismos patrones culturales o no? Por eso es importante, cuando diseñamos política pública en materia educativa, contemplar etapas medibles periódicamente en un esquema de marco lógico. Porque cuando voy midiendo y no estoy alcanzando los objetivos o las metas, tengo posibilidad de redireccionar. Pero al final llego y sí concreto esas metas. Eso es fundamental. Entonces, esta parte del enfoque de masculinidades y de la perspectiva de género tiene que ser leído como un asunto que tiene que ir de la mano. No es un asunto estrictamente de prueba o de ensayo. Ya ha habido ocasión de que en algunos bandos municipales de algunas entidades federativas, como es el caso de Morelos, Jalisco e Hidalgo, se hayan reformado los bandos municipales de gobierno, que es como la constitución municipal, y a partir de ahí se desprende para los programas para diferentes áreas. En esos bandos municipales, incorporar igualdad de género en la materia educativa es muy importante. Y se han estado piloteando y han podido publicarse gracias al apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, porque implica una erogación. Publicar un bando cuesta. Esto a veces es como la parte que no se ve de todo este entramado, pero
En lo personal, quienes trabajamos el tema de la igualdad de género desde muchos años atrás y desde diferentes frentes, creemos que vale la pena analizar y tomar este tema con mucha seriedad y con mucho compromiso. Invitar a los compañeros a sumarse, porque nadie tiene nada más extraordinario que otro para poder intervenir en estos temas y poner nuestro pequeño granito de arena. Va a tener un resultado muy significativo en favor de algo que es para todos y para todas, el bienestar compartido. Espero que estos elementos les den pauta para que puedan seguirse trabajando estos temas e impulsarlo en sus diferentes espacios, secciones y frentes. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Y ya estoy conectado al Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo CENTE en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al CENTE en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con CENTE en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con CENTE en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. CENTE en Vivo, unidos en una sola señal.